Señora profesora María Esther Martínez Quinteiro, que preside esta sesión, es un gran honor y una gran alegría estar aquí en la Universidad de Salamanca. Vamos a quitar este. En este momento yo tengo una admiración personal por su trayectoria académica, que es un ejemplo para todos nosotros, y tengo una amistad muy grande de tanto tiempo que a cada día es más grande. Yo quiero también agradecer a la señora profesora Maripaz Pando Ballesteros por su amable comunicación, y el profesor Pedro Garrido. Quiero agradecer a mi compañero, el profesor Leonardo Siqueira. Nosotros a 3 días estábamos juntos en Roma, en un seminario en la Universidad de Tor Vergata, y por eso hablo esto, porque soy fluente en italiano, no en castellano, y por eso pienso en italiano y hago la traducción. Si no hablar cualquier cosa bien, pido disculpas, pero es así. Y cuando estaba en Italia, estaba con un poco de miedo, porque he pensado exactamente eso. Es posible que, porque las lenguas son cercanas, ¿no? Es posible que la gramática española es una bella lengua, la lengua de Cervantes, pero es terrible, tantos tiempos verbales, qué cosa. Pero vamos al tema. Hablar sobre derechos humanos y derecho penal es algo muy difícil, porque es algo muy grave, muy duro. Y el tema del poder y de la selectividad, de los procesos de criminalización y sus impactos en la crisis de los derechos humanos, es algo que descortina aspectos del poder de la modernidad periférica latinoamericana. Un experto argentino, Zaffaroni, escribe que no se puede pensar el sistema penal como si centro, imagen del poder, fuese algo único, porque no lo son. Y eso significa que las instituciones jurídicas, políticas, que son creadas en el centro, no pueden de forma acrítica y automática ser aplicadas a la margen del poder, como tantos defienden. ¿Por qué? En el sistema penal específicamente, eso es una cosa con claridad para sus escritos. ¿Por qué? Él escribe con mucha claridad sobre este tema, porque la infraestructura del sistema penal de la modernidad periférica es, en primer lugar, una infraestructura contra la ley. Miremos la ley brasileña, por ejemplo. Dice una ley que es la ley 7210 de 84,
la ley de ejecución criminal. Cada recluso, cada culpable será encerrado en una celda individual, en un local isolado con 6 metros cuadrados mínimamente, con condiciones de aeración, salubridad e insolación adecuadas a la existencia humana. Y aunque cada espacio individual del preso en la prisión tendrá un dormitorio, un lavatorio y condiciones de higiene. Lo que vemos, el Estado es el primero a no cumplir la ley y no hay condiciones materiales de cumplirla. Eso produce como consecuencia que el sufrimiento de la pena es mucho más grande que el sufrimiento permitido por el derecho, y es también un sufrimiento contra los derechos, porque los derechos humanos garanten las reglas mínimas de cumplimiento de pena, y estas reglas son violadas en la modernidad periférica y no hay ninguna consecuencia. Eso es muy diferente de la violación de las reglas mínimas de la ONU en la modernidad central. Miremos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha poco ha condenado a Italia porque en una ejecución penal no eran 2 presos en el local específico de cumplimiento de la pena, eran 3, una más. Y eso era contra la ley. Lo que se produjo por el tribunal, que fallo el tribunal dictó, debe-se disminuir la pena, porque la pena ha producido un sufrimiento más grande que el permitido por el derecho. Miremos, la consecuencia de la modernidad central es diferente de la consecuencia de la modernidad periférica. Y eso hace con que es necesario separarnos lo que es aplicación del derecho y del sistema criminal, de sus consecuencias en el centro de poder, en la margen de poder. Y una otra cosa. En Latinoamérica no existe propiamente un sistema criminal. Hay un conjunto no ordenado de diferentes agencias. Y los discursos de estas agencias no son solo diferentes, son también contradictorios. Por ejemplo, decimos nosotros que la Fiscalía en Brasil es el dominus litis, que por eso es la señora de la acción penal, tiene el monopolio de la acción penal. Y por eso la Fiscalía controla la policía, la agencia policial. Miremos, la agencia policial en Brasil
por sus representantes, ingresó en el Tribunal Supremo con una petición para hacer en su investigación una institución que se llama por la ley brasileña delación premiada, porque la Fiscalía quería monopolizarla y por otro lado, a la Fiscalía solamente o que es investigado por la agencia policial es conocido. Ese discurso de poder y de contradicción reflete que no hay propiamente un sistema criminal. Hay un conjunto de discursos contradictorios y discursos que tienen significados muy diversos por las agencias. Eso no es un sistema. Esa realidad es una realidad latinoamericana. Por eso, hacer la diferencia entre centro e imagen de poder es hablar de una crisis que tiene como la más grande característica los procesos de criminalización, es decir, la selectividad del sistema penal. Miremos. Dicemos nosotros que el conjunto de crímenes que son previstos en la ley penal es un conjunto irrealizable. No es posible la persecución de todos los crímenes, porque tenemos más de 1000 tipos penales. Es algo que no se puede concretizar. Y cuando miramos el cárcel, vemos algo que es increíble. Los datos que han sido publicados en 2017, los datos de las cifras oficiales, nos presentan que solo 2 bienes jurídicos, drogas y crímenes contra la propiedad, solo 2, responden por 3/4 de todos los encarcerados. Tenemos más de 1000 bienes jurídicos. Solo 2 responden por 75%, cerca de 75%. En verdad, 73%. ¿Cómo eso es posible? Y cuando miramos, ¿quién son los encarcerados? La realidad es tremenda, porque solo 9% de los encarcerados, solo 9%, tienen el ensino del liceo, ensino medio que se dice en Brasil, el ensino no superior completo. Y de esos 9%, 1% del total representa presos con enseñanza superior incompleta. Y no es significativo en la muestra presos con enseñanza superior completa, con grado de la universidad. Si las drogas son responsables junto con los crímenes contra la propiedad por 3/4, vamos a concluir que no existen drogas en la universidad, lo que es una temeridad. Es una broma. Miremos, por tanto, que para que esas características, esta realidad, se presente
debe haber una selectividad de las agencias que hacen la persecución del crimen. Es eso precisamente que existe en Brasil y en toda Latinoamérica. Veamos. Dice una profesora de Venezuela que se llama Lola Añar de Castro. Es una experta en los estudios empíricos de la criminalidad. Dice lo siguiente: la delincuencia no existe hasta que no se la descubre y señala. El delincuente no existe hasta que se le identifica. La delincuencia y el delito son, de este modo, una construcción social. Las estadísticas criminales comprueban eso en cuanto a teoría. La criminalidad, dice un italiano que se llama Alessandro Baratta, es un bien negativo. Es algo que se atribuye al otro por las agencias de control, que produce un señal, que produce una marca que diferencia este desafortunado. Y normalmente el bien negativo es señalado en las personas que no tienen capacidad reactiva frente a las agencias de control. La principal indicación de la falta de capacidad reactiva frente a las agencias de control es la debilidad cultural, que indica también debilidad económica. Atención, si solo 9% tiene el liceo completo, esto es producto de una debilidad cultural de la población prisional, que es escogida por las agencias. Pero si el discurso formal del derecho es fundamentado en el principio de la igualdad, ¿cómo eso es posible? ¿Cómo eso es posible? Miremos. Baratta nos dice que en todo el mundo el proceso de distribución de ese bien negativo que es la criminalidad, es decir, el estatus de criminoso, es fornecido, es, entre aspas, regalado, por los que son estigmatizados por las agencias de control del sistema penal, aquellos que son clientes del sistema penal. Es un proceso complejo, estructurado en dos fases distintas. La primera es denominada criminalización primaria y la segunda es llamada criminalización secundaria. Ese proceso complejo produce una selectividad, una escolla. Y eso es la negación empírica del discurso de la igualdad que fundamenta la legitimidad del derecho penal. Miremos lo que es la primera fase, la criminalización primaria,
y después hablemos de la crisis de la segunda. La criminalización primaria es la actividad de las agencias centrales que determinan cuáles son los comportamientos relevantes al derecho penal. Y al aplicar una pena a esos comportamientos, hacen un programa de penalización que es tan extenso en la realidad latinoamericana que no es factible realizarlo. El rol de las conductas típicas que son señaladas como delito es algo limitado en realización por cuenta de la capacidad operativa de las agencias de persecución, policía, fiscales, jueces. ¿Y por qué no hay la capacidad operativa de las agencias? Solo hay un camino. Si escoge selectivamente quién será lo cliente del sistema. Zaffaroni, en un texto que se llama Política Criminal Latinoamericana, dice lo siguiente: la criminalización primaria es un programa tan inmenso que nunca y en ningún país se ha logrado éxito en llevarlo a cabo en toda su extensión. La disparidad entre la cantidad de conflictos criminalizados que realmente existen en una sociedad y los que llegan al conocimiento de las agencias del sistema es tan grande e inacreditable que no se oculta esta realidad. El tecnicismo jurídico lo denomina de cifra negra o oscura. Pero eso es particularmente grave en la realidad latinoamericana. Y acá tenemos como la otra fase del proceso la elección del criminal, la elección del cliente del sistema propiamente dicho, que se llama criminalización secundaria. Barata, que ha definido la criminalización secundaria como la selección de los individuos estigmatizados de entre todos los individuos que cometen infracciones penalmente seleccionadas. Nos dice que las agencias de control del sistema penal hacen la elección de qué personas serán señaladas con el estatus de la criminalidad. En este panorama, la verificación empírica de la origen social de la población carceraria de Brasil desnuda la aplicación desigual del derecho penal. La criminalización secundaria, en verdad, aprofunda las desigualdades entre los económicamente más débiles y aquellos que están en el otro polo. Corroe el principio formal de la igualdad perante la ley y corroe también la legitimidad del derecho penal. Miremos lo que son los seleccionados. Yo he hablado de las estadísticas.
lo que son los seleccionados que van a la criminalización, a prisionización mejor. La agencia policial, en verdad, es la agencia más poderosa del sistema penal. Zaffaroni nos habla que los jueces tienen un narcisismo. Creen que porque tiene el poder de aplicar una pena, una sanción penal, son las personas que protagonizan el sistema criminal. Pero eso no es así, dice Zaffaroni. ¿Qué poder tiene el sujeto que aplica una pena a quien es previamente seleccionado de entre tantos que pueden ser? ¿Qué poder tiene ese? Dice, con la función de investigar la autoría y la materialidad de las conductas delictivas que es ejercida por la agencia policial, tiene ella el primero y más grande impacto en la incapacidad operativa de abarcar toda la criminalización primaria. Y por eso, al seleccionar, tienen el verdadero poder. Sus escollas propician la estigmatización y el modelo criminal. La agencia policial cría en última análisis el modelo de la persona que es cliente del sistema. Ese modelo es un estereotipo, se dice en portugués, de persona que tiene una imagen pública compatible con la imagen del delincuente. Y esta imagen, criada por la agencia policial, es el criterio selectivo principal y su construcción es hecha en función de la falta de capacidad reactiva frente a esta agencia. No es sin razón que 91% de los reclusos brasileños son culturalmente débiles en el sentido formal. Esta selectividad, que es creada por el estereotipo de la agencia policial, descortinan que el derecho penal, que fundamenta su legitimidad en la igualdad, es una carta de intenciones. Y eso trae como consecuencia que la igualdad, que es una de las premisas de los derechos humanos, solo existe en el sistema penal en la previsión formal. Para implementarla materialmente, el primer paso es desnudar el problema. Esto es el objetivo. Muchas gracias.